Arturo representaba al hombre que no estaba del todo enfocado en salvar a una inocente damisela objeto de su afecto, sino en rescatarse a sí mismo hasta donde sus circunstancias se lo permitieran, ya que salvar el alma de un pecador debe ser mucho más complicado que disecar una iguana, dice uno de sus personajes por ahí. Psicosis, de 1960, obra de Alfred Hitchcock, que es una de las películas más importantes en la historia del cine mundial, innegable e indiscutiblemente. Pero 10 años antes, en 1950, aquí en México, el enorme director Juan Bustillo Oro nos presentaba una historia que bien podría ser su precursora. Muy lamentablemente se trata de una película que ni siquiera en México es del todo popular, fuera de un nicho tristemente cada vez más pequeño, cuando bien podría ostentar un prestigio enorme digno de representación del cine mexicano a nivel mundial. Y se trata de la película que inicia este top 3 dedicado a Arturo de Córdoba, que es El hombre sin rostro. Estamos de regreso con una edición más de este Top 3, mis muy estimados cinéfilos en apuros. Aquí hablándoles está Anaí Vargas Carvajal, agradeciéndoles una vez más, o por primera vez, ¿cómo no? ¿Por qué no? Que estén aquí en este espacio, escuchando el repaso que hacemos de actores, de actrices, de directores y aquellos nombres inmiscuidos en este bellísimo y por momentos también turbio mundo del cine. Un recorrido en el que podemos conocer las narrativas recurrentes que consciente o inconscientemente cuentan estas figuras a través de las películas que escogen o de los personajes que interpretan. Por ahí pudimos encontrar un común denominador referente a la inocencia en el episodio dedicado a Silvia Pinal, la maternidad en el top 3 de Jennifer Aniston o el romanticismo detrás de la roñosa figura de Rob Zombie. La locura como tal es un término o un concepto que ya en la práctica profesional de la psicología puede que no sea tan correcto de emplear al momento de referirnos a los trastornos mentales. Sin embargo, el día de hoy no estamos aquí para diagnosticar absolutamente a nadie, no estamos en una sesión de psicoterapia, pero sí estamos para indagar en la ficción en donde el término tiene más libertad de ejecución. Y este mes se celebra el Día del Psicólogo, justamente el día 20 de mayo, para ser exactos, la cual, dicho sea de paso, es mi profesión y quizás sea por ello que me guste tanto indagar en el trasfondo de dichas ficciones y de quienes las interpretan. ¿Qué hay detrás de ellos? ¿Cuáles son sus motivaciones, sus obsesiones o sus aversiones? ¿Y por qué escogen ese tipo de personajes o de historias como una constante para contar en ficción? Y es que existen tanto actores como actrices que se mueven como peces en el agua en esos terrenos del desquicio con personajes de naturaleza caótica o delirante. Y curiosamente, en muchas ocasiones resultan ser intérpretes que fuera de escena son todo lo contrario, son mesurados, sumamente privados o hasta cohibidos. Y dicho todo esto, si hay alguien que personificó la locura de forma exquisita dentro del cine mexicano, creo yo que fue Arturo de Córdoba. Así que bienvenidos sean ustedes a su top 3. Y digo yo que personificó porque tal cual eso, convirtió a la locura desde sus diversas lecturas en una persona, en un hombre, en cómo se ve encarnada, le brindó un cuerpo a la locura. En una época además en la que el cine mexicano estaba dominado por charros cantores, Arturo de Córdoba representaba la otra cara de la ficción mexicana, siendo el hombre urbano, elegante, de buena y finísima percha, pero con una fuerte carga de misterio, y ya si nos ponemos psicoanalíticos junguianos, con una sombra densa acompañándolo y atormentándolo hasta llevar a sus personajes a la debacle absoluta. Arturo representaba al hombre que no estaba del todo enfocado en salvar a una inocente damisela objeto de su afecto, sino en rescatarse a sí mismo hasta donde sus circunstancias se lo permitieran, ya que salvar el alma de un pecador debe ser mucho más complicado que disecar una iguana, dice uno de sus personajes por ahí. Psicosis, de 1960, obra de Alfred Hitchcock, que es una de las películas más importantes en la historia del cine mundial, innegable e indiscutiblemente. Pero 10 años antes, en 1950, aquí en México, el enorme director Juan Bustillo Oro nos presentaba una historia que bien podría ser su precursora.
Muy lamentablemente se trata de una película que ni siquiera en México es del todo popular, fuera de un nicho tristemente cada vez más pequeño, cuando bien podría ostentar un prestigio enorme digno de representación del cine mexicano a nivel mundial. Y se trata de la película que inicia este top 3 dedicado a Arturo de Córdoba, que es El hombre sin rostro, que desde la secuencia inicial nos introduce a un hombre atormentado por los asesinatos de una serie de mujeres representadas por una fila de ataúdes, pero que se encuentra aún más atormentado por no poder descubrir la identidad del asesino en serie y por ende no poder detenerlo. Sus féretros pesan sobre tu corazón, Juan Carlos, como si tú solo tuvieras que cargarlos todos, le dice una extraña mujer al médico legista Juan Carlos Lozano, el personaje y protagonista de este misterio noir interpretado por Arturo de Córdoba, depositando en él la culpa de que estos asesinatos no puedan parar, pero principalmente porque a pesar de encontrarse constantemente frente a frente con el asesino en escenarios oníricos de tintes expresionistas, como el digno sello de Bustillo Oro en aquel entonces, el doctor Lozano no puede descifrar la identidad del criminal porque no tiene rostro. Señor, ten piedad de nosotros, de los que llevamos el principio y el afán de la muerte en nuestras propias almas, de los que no supimos vencer a la bestia sanguinaria que se anida en nuestros corazones, de los que la dejamos escapar a saciarse en sangre humana hasta desgarrar nuestras propias entrañas. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Esas son las primeras líneas que escuchamos de la propia voz del alguna vez locutor Arturo de Córdoba en El hombre sin rostro. Y esto es particularmente curioso, ya que entonces se agrega un elemento más a esta narrativa recurrente en Arturo de Córdoba. No se trata de un binomio entre él y la locura, sino de un trinomio entre él, la religión y la injerencia de esta en la locura de él. Y en un momento más profundizaremos en esto, pero desde aquí es una constante que se comienza a asomar en los hombres representados por Arturo de Córdoba. Arturo García Rodríguez nació precisamente en el mes de mayo, el día 8 de 1908, en Mérida, Yucatán, lugar que yo creo lo dotó de ese carisma y encanto característico de la península y con el que enriquecería las dimensiones de los personajes que interpretaba con algunas veces cierta vis cómica. Pero Arturo de Córdoba nació como el resultado de una mezcla de culturas. De ascendencia española por parte de su padre, cuando era apenas un niño se mudó a Estados Unidos con su familia por un par de años, para posteriormente continuar la travesía hacia Argentina, en donde pareciera haber comenzado a moldear con todo y acento ese tono de voz tan peculiar que años después lo destacaría en los medios mexicanos y de donde toma su apellido artístico al haber estudiado en una escuela jesuita en la ciudad de Córdoba, Argentina. Era entonces Arturo de Córdoba. Después, sus padres lo enviaron a Suiza a estudiar idiomas y yo creo que el haberse convertido en un trotamundos desde muy joven le dio a Arturo esa investidura de hombre culto, vaya, de hombre de mundo, que ha visto la vida desde muchas perspectivas. Encantador, con gran discurso y buena conversación que embelezaba a cualquiera, como esos charlatanes adivinos que también le salían muy bien. Con la asesoría psiquiátrica del doctor Gregorio Oneto Barenque, el hombre sin rostro se adentra en el conflicto generado por los feminicidios de la Ciudad de México y Guadalajara en el doctor Juan Carlos Lozano. Esta película es un descenso al inconsciente que incluso es representado visualmente por la fotografía de Jorge Stahl Jr., entre sombras nebulosas que vuelven todo confuso por medio de un proceso terapéutico basado en una ética bastante cuestionable practicado por el doctor Eugenio Britel, personaje interpretado por Miguel Ángel Ferriz. A medida que vamos viendo estas sesiones de hipnosis a través de las cuales el doctor Britel busca obtener información del doctor Lozano, es que descubrimos los miedos más intrínsecos del personaje, los cuales prácticamente mueven su vida adulta, pero principalmente el origen de los mismos. Como se ha visto ya en tantas ocasiones, la familia suele ser la génesis de las perturbaciones humanas, y si nos queremos adentrar todavía más al núcleo de esto, nos topamos con una figura que ha mantenido vivo al cine de horror y al cine de terror: la madre.
La figura materna, que si la idealizamos significa protección y amor incondicional, la que siempre soluciona todos los problemas. Pero, ¿qué pasa entonces cuando ella es el origen de nuestros problemas? Si no nos podemos refugiar en la madre, entonces ¿en dónde? ¿En la locura, quizás? Unos encuentran refugio en la locura, dice el doctor Britell después de descubrir la identidad del asesino. ¡Épale, amigo! ¿A dónde va tan deprisa? ¿Quiere matarse o matar a alguien?, le dice un policía de tránsito a un consternado doctor Britell después de tan siniestro hallazgo. Y es en detalles como estos en los que sale a flote la evidente asesoría psiquiátrica que Bustillo Oro tuvo para la construcción del guión de la película, ya que deja en evidencia el tema de la sublimación, el mecanismo de defensa que funge como eje narrativo del hombre sin rostro. El asesino le sigue tan de cerca los pasos al doctor Juan Carlos Lozano que casi pareciera su sombra. Y si regresamos a los conceptos psicoanalíticos de Carl Jung, la sombra es el material reprimido de la conciencia, algo llamado el yo negativo, aquello que mantenemos oculto hasta para nosotros mismos porque nos parece inconcebible. Y en El hombre sin rostro podemos observar una despersonalización en el personaje principal, un hombre, que es Juan Carlos, que encuentra una salida para las pulsiones de muerte que fueron avivadas por la represión ejercida por parte de su madre. Él era de ella y de nadie más, ni de la mujer de la que él se había enamorado. El mejor ejemplo de la madre castrante de la que hablaba Sigmund Freud. Y es por ello su miedo al fracaso, por eso dejaba todo a medias, por eso la muerte de las mujeres ocurría a su alrededor, porque él se había convertido en un asesino fuera de su propia persona para soltar los impulsos asesinos que había estado reprimiendo. Por eso los feminicidios lucían como si hubieran sido practicados por un cirujano brillante que renunció a su carrera como médico a punto de terminar por el miedo a fracasar. Tras su paso por el mundo, sacándole la vuelta a la Revolución Mexicana, Arturo de Córdoba regresó a México buscando llegar a Estados Unidos para continuar con su ya entonces fructífera carrera como periodista. Pero como lo he mencionado ya en repetidas ocasiones aquí en el Top 3, el lugar de origen influye mucho en lo que hacemos y cómo nos movemos, en cómo vemos el mundo. Quizás infancia sí es destino, como decía Freud, y como también se mencionó en el Top 3 dedicado a Guillermo del Toro. Y el nido llamó a Arturo de Córdoba, quien terminó quedándose más de la cuenta en Yucatán para reconectar con sus raíces, y fue ahí en donde conoció a su primera esposa. Y fue entonces que su vida se estableció en México, convirtiéndose en locutor de la XCW, en donde su profundo y, digámoslo, seductor tono de voz llamó la atención de inmediato para posteriormente incursionar en las radionovelas. Curiosamente, el debut en cine de Arturo de Córdoba se dio en una película titulada Celos. A veces pareciera demasiado coincidente cómo las carreras sí se van formando casi que por sí solas desde el mero inicio. Y es curioso porque en muchas ocasiones los primeros personajes o las primeras películas que los actores tienen que aceptar suelen ser porque hay que pagar recibos o cuentas por saldar o familias por mantener, no porque ellos quieran o sientan el llamado del arte. Sin embargo, aún así, muchas veces parecen delimitar de forma precisa lo que será un legado a futuro. Y es así como nos ligamos a la segunda película de este Top 3. El trabajo de Arturo de Córdoba con Luis Buñuel en 1953 y quizás su película más estudiada a la fecha, que sigue sirviendo como ejemplo a analizar en facultades de psicología y psiquiatría. Por supuesto, me refiero a la película que se titula Él, basada en la novela homónima de 1926 de la escritora hispano-mexicana Mercedes Pinto, en la que Arturo interpreta al supuestamente impoluto Francisco Galván, un hombre de iglesia, por ende de buenos valores y partidazo en lo social, uno pensaría. Ya de entrada, como en la película, se refuerza el vínculo de la religión con la locura que toma cuerpo en los personajes que interpreta de Córdoba. Él comienza con una escena en la que vemos a Francisco siendo parte del lavatorio de pies dentro de una iglesia, cuando de repente un par de tacones roban la atención en su mirada, y es ahí
En ese pequeño instante al inicio de la película, cuando comienza el despliegue hipervigilante de ese pensamiento obsesivo que toma posesión de Francisco. Un ritual católico tan solemne de inmediato se conecta en lo cinematográfico con la lujuria, el deseo, la pulsión y el sexo que representaban los tacones, los pies y las piernas en el cine debut. Nos vamos de lo santificado a lo pecaminoso, de lo sublime a lo bajo en solo un paneo, y por supuesto que eso conlleva un conflicto en lo psicológico, sobre todo cuando se tiene un pensamiento tan rígido como el de un católico, que además es obsesivo-compulsivo. Y es que él ha sido definida infinidad de veces como un ejemplo preciso de lo que es la celotipia, y sí, mucho hay de eso. Pero en mi opinión, esta es una película específicamente sobre el pensamiento obsesivo y más allá de eso, sobre la obsesión por poseer, ya que antes de obsesionarse con Gloria, el personaje de la actriz argentina Delia Garcés, y esa necesidad de que sea suya no solo como mujer, sino como posesión, Francisco ya venía cargando con una historia familiar, con una cruz, bien dirían los católicos, que era el recuperar las propiedades que, según él, le pertenecían a su familia en Guanajuato. No son celos, entre comillas, románticos como tal, sino es el afán de poseer, de hacer y mantener suyo lo que él cree que le pertenece. Más o menos lo deja claro en su conceptualización de lo que es el amor, el cual, según él, nace de improviso y bruscamente. Y si él ama algo, ese algo o alguien también lo amará a él de regreso, y es inconcebible que no sea así. El mejor ejemplo de esto es toda una secuencia en la que Francisco mantiene cautiva a Gloria encerrada con él en su despacho con el pretexto de redactar una carta. En realidad, la actividad no tiene ni finalidad ni fin, pero Francisco ahí la tiene, con él, solo con él, sin nadie más con quien tener que compartirla, con una que otra palabra bonita nada más dentro de un acto violentísimo, que además es uno de tantos. Si Freud hubiera visto esta película, se hubiera vuelto loco al relacionarla con la etapa anal de su teoría psicosexual. Pero es que la obsesión e hipervigilancia de Francisco llegan tan lejos que comienzan las alucinaciones y el delirio de persecución característico de la paranoia llega a su cumbre, imaginando que todos quieren hacerle daño, que el mundo se mueve en torno a su perjuicio, que es la burla de toda una bola de feligreses, hasta que es justamente en la vocación religiosa en donde puede encontrar un cierto remanso de paz, o al menos un paliativo para una personalidad completamente trastornada. El, de Buñuel, es una película siniestra que a medida que avanza va volviéndose cada vez más perturbadora, particularmente con escenas que involucran solo sonidos que repican en el vestíbulo de su todavía más siniestra mansión principal, ya sean gritos de una mujer siendo abusada o los golpes repetitivos de un hombre totalmente perdido en sí mismo, lo cual lleva la mente del espectador a lugares todavía más oscuros que dicho lugar. Esta película refuerza también ese vínculo de Arturo de Córdoba con lo hitchcockiano, ya que varios elementos de esta película han sido constantemente comparados con la Vértigo de Alfred Hitchcock, que llegó un lustro después, en 1958. Su naturaleza peregrina no quedaría olvidada en sus primeros años de vida. También le sacó provecho como actor, incursionando en el cine argentino, venezolano, brasileño, español y estadounidense, en donde compartió créditos con figuras como Gary Cooper e Ingrid Bergman. Y también, así como sus personajes, que como mencioné al inicio, no es que buscaran salvar a la bella doncella en apuros, sino medio rescatarse a sí mismo de sus propios infiernos, los cuales sí solían ser desatados por una presencia femenina. Arturo tuvo una vida sentimental un tanto turbulenta, la cual hasta la fecha en cierta medida se mantiene en enigma respecto a quienes fueron todas sus parejas, pero eso ahorita no tiene la menor importancia. Y sería en 1960 cuando otra Gloria llegaría a su vida como esposa en la ficción, pero en esta ocasión este personaje interpretado por Amparo Ribeles parecería una mezcla de las dos mujeres detonantes de su locura en las dos películas previamente mencionadas. Llamada Gloria como su esposa en él, pero siendo una manipuladora profesional opresora del personaje interpretado por Arturo de Córdoba, en este caso el doctor Pablo Morales,
como lo era su madre en El hombre sin rostro. La película que cierra este top 3 dedicado a Arturo de Córdoba es la fantástica El esqueleto de la señora Morales, dirigida por Rogelio A. González, en la que Arturo interpretó a un taxidermista del que se nos habla muy mal de inicio, como un monstruo sádico que goza de violentar y torturar en voz de su propia esposa Gloria. Sin embargo, rápidamente lo vemos directamente a él siendo sumamente amistoso con los niños de su barrio, levantando la interrogante en el espectador de a quién creerle, a lo que se nos dice o a lo que se nos muestra. No tardamos mucho en darnos cuenta de que el doctor Pablo Morales es un tipazo con todas sus letras, mal publicitado por su esposa. Una mujer reprimida, obstinarla en hundirlo en su propia miseria a manera de castigo, por supuesto en el nombre de Dios, o sea, castrantemente religiosa. Aquí vemos la variable de la religión una vez más. El resentimiento que le tiene Gloria a Pablo, al parecer, viene de no poder tener hijos y por sus propios complejos, los cuales nada tonta aprovecha y explota a su favor. Contrario a lo previamente visto en él, en El esqueleto de la señora Morales es Arturo, el personaje interpretado por Arturo de Córdoba, quien se convierte en la víctima de una persona cuyo pensamiento obsesivo es alimentado por la fe católica. Supuesta fe católica, digo yo, dudo mucho que esa sea fe de verdad. Y es visto como el villano ante los demás solo por no dejarse subyugar y defenderse hasta para poder comerse un bistec con papas. El esqueleto de la señora Morales, basada en El misterio de Islington, cuento de 1927, no solo es una fantástica película por el manejo del humor negro que tiene ante sus situaciones y que está perfectamente respaldado por el encanto yucateco de Arturo de Córdoba, sino también por poner sobre la mesa un tema que hasta la fecha pareciera ser invisible para los realizadores: la violencia doméstica contra el hombre. Por supuesto que existen los casos de los hombres siendo sobajados, manipulados y maltratados por sus esposas, y es en esta película en donde también podemos observar a un hombre que levanta la voz ante ello, pero cuyo reclamo es invalidado por ser hombre, porque su esposa reza y por ende es buena, porque su esposa está enferma y sufre y por ende es mártir, cuando el verdadero monstruo es ella. Una situación que tras más de 60 años continúa y seguirá presente lamentablemente en los núcleos sociales de México, pero que hacemos de cuenta que no existe, como si fuera menos importante cuando no es así. Harto de la conducta miserable de su esposa y de los reclamos sociales por no ceder ante ella, el doctor Morales decide tomar una radical decisión y con todos los conocimientos que le brinda su peculiar profesión, termina con la mísera vida de su esposa y un tanto con su propia miseria. Pero una deformidad física en ella hace evidente el suceso cuando el doctor mantiene su esqueleto en exhibición, por lo que tendrá que comprobar su teoría sobre cómo realizar el crimen perfecto. Una de las grandes películas del cine mexicano, en mi opinión, divertidísima y encantadora, pero que también se presta para la reflexión y con unos valores cinematográficos impecables. Por aquí, en Cinéfilos en Apuros, se encuentra un episodio en el que Elías Leonardo profundiza en la carrera de Rogelio A. González de la mano del maestro Rafael Aviña. ¿Y quién mejor para ahondar en el cine mexicano? Arturo de Córdoba cuenta con una filmografía que volvería loco de placer a cualquier psicoanalista y a la cual ya se le han dedicado varios ensayos y análisis desde la práctica clínica. Le gustaba adentrarse, inmiscuirse y hasta ensuciarse en lo más profundo y retorcido de la psique humana. Visto en Celos, Crepúsculo y La diosa arrodillada, una película que créanme me dolió más a mí que a ustedes en no incluirla en este conteo, pero que creo yo es el encumbramiento perfecto de la locura desatada por la obsesión promovida por el deseo. Creo yo que Arturo es la personificación perfecta de la locura y María Félix la del deseo. Por ahí también Guillermo del Toro escribió el personaje de Jesús Gris en Cronos, su ópera prima, con Arturo de Córdoba en mente, a pesar de haber fallecido varios años antes. Y de no haber sido así, hubiera sido un gran experimento verlo terminar su carrera en una película así. Esa audacia en Arturo de Córdoba, incluso más que su hipnótica voz, creo que es lo que hasta la fecha lo tiene con un gran distintivo en la historia del cine mexicano.
Pero como siempre les digo, estimados cinéfilos en apuros, ustedes también son parte de estas conversaciones y si tienen otra selección, estaría increíble escucharla. ¿Qué otras películas considerarían ustedes? Cometí un pecado al no incluir La diosa arrodillada, me disculpo nuevamente. Y yo soy Anaí Vargas Carvajal y nos estaremos escuchando próximamente aquí en Cinéfilos en Apuros con un nuevo Top 3.